Vas, libro. Ah, hola, buenas noches a todos los santos y santuaristas que nos acompañan en este jueves al programa que todavía se llama esta noche Morena Noctum. Como decía Rui, nos quitaron un poquito de tiempo, pero está bien, es bien válido escuchar la interesante plática que tenía nuestro compañero y amigo TL5. Y bueno, van a acompañarnos esta noche el Santo, TL5 y un invitado especial que es el Cleonauta, que es uno de los santos, una de las personas que nos acompañan cotidianamente en el chat de Ustream. Así es que bienvenido Cleonauta y pues tú dices Goku, te cedo los micrófonos. Gracias, Mirri. Buenas noches, compañera y amiga. ¿Cómo estás, Cleonauta? Buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Eh, Qué bueno, no, gracias a ti por haberlo aceptado. Como comenta la compañera librofílica, está con nosotros Dealer Saint, que tuvo hace unos momentos entrevista y bueno, amablemente eh, aceptó acompañarnos aquí a escucharte y bueno, bienvenido Dealer Saint al programa Morena Noctum. ¿Qué tal? Buenas noches, sí. Bionauta, Hidrofílica, Goku, Santo. Seré el troll de este programa. Ok, no hay problema. Chistoso. Santo no sé si ya está ahí porque creo que iba a ir a una escala técnica, pero creo que no. Bueno, Cleo, te invitamos para que hablaras de un tema de que en alguna ocasión platicamos personalmente y es muy interesante. No sé si te cedemos los micrófonos para que puedas iniciar tu plática. Ok, muchas gracias. Antes que nada, bueno, el tema del que hablamos la otra ocasión fue lo que era el marxismo, el comunismo, fascismo, capitalismo, anarquismo, entender las diferencias y entender más o menos el mundo en el que vivimos, los paradigmas que vivimos y hacia dónde nos podemos dirigir, qué direcciones tomar. Eh, a veces uno lee y hay como unas confusiones en entender lo que es el anarquismo, por ejemplo, que se confunde con cosas como una actitud nihilista o una actitud rebelde simplemente, o hablar de, por ejemplo, también del comunismo y no se piensa que el comunismo es lo que no es en realidad. Eso lo trataremos de explicar. No soy politólogo, lo quiero aclarar. Mi formación es de historiador y antropólogo, pero haremos el intento de explicarlo con palabras mmm, que todo el mundo podamos entender, porque a veces los politólogos utilizan términos muy complejos, ¿no? Ok, perfecto. Continúale. Ok, bueno, primero que nada me gustaría explicar más o menos lo que es la izquierda, de dónde viene el término de izquierda, dónde empezó el término de izquierda, dónde se originó. Eh, el término de izquierda realmente, o de derecha, tiene un origen muy curioso. Después de la Revolución Francesa, simplemente en la Asamblea Nacional, en 1792, las personas que estaban a favor de continuar con la monarquía se ubicaron a la derecha, los más conservadores, y hacia la izquierda se sentaron los que no querían continuar con la anarquía, los que querían cambiar el sistema, los que querían tumbar a los privilegiados, a los privilegios, la gente como Robespierre, como Danton, como Marat, los revolucionarios, y se les llamó así pues a la gente de revolucionaria progresista la izquierda, simplemente porque estaban del lado izquierdo de la asamblea. Ahí nació el origen de izquierda-derecha. Esa es la única significancia, no tiene nada que ver con el término siniestro, sinestra, ni la derecha no tiene que ver nada con ser correcto, ni nada. Simplemente es una cuestión de pues, trivial, como esta. eh, Primero, antes que hablar de lo que es la izquierda, el marxismo, hay que entender que el comunismo, la izquierda en general, nace como una reacción al capitalismo salvaje que se vivía en Europa después de la Revolución Francesa, y perdón, de la Revolución Industrial. Durante la Revolución Francesa en Francia se inició este movimiento y después en el resto de Europa.
¿Qué es el capitalismo en esencia? Bueno, yo creo que para entender lo que es el capitalismo hay que irnos a los padres del capitalismo. ¿Quiénes son los padres del capitalismo? Pues Adam Smith y David Ricardo. Es interesante leerlos a ellos, leer sus obras, La riqueza de las naciones, por ejemplo, o La teoría de los sentimientos morales de Adam Smith. Voy a tratar de hacerlo lo más ágil que pueda para que no sea muy aburrido. Voy a dar unas citas de estos dos libros que mencioné, La teoría de los sentimientos morales y La riqueza de las naciones de Adam Smith, el padre del capitalismo. ¿Ok? Dale, por supuesto. Bueno, para Adam Smith, en la teoría de los sentimientos morales, una de sus obras principales, eh, él sostiene en esa época que la subordinación de unos hombres hacia otros, como se da en el capitalismo, se mantenía por 4 elementos en los cuales él creía, que eran la superioridad de las cualidades personales, que los hombres tenían derecho a ser superiores a otros por sus cualidades, la edad, la fortuna y el origen noble. Esas 4 facultades le daban derecho a alguno a sentirse y a ser superior sobre otro. Nada más eso. No importaba su conocimiento. El problema es que en esa época eso se daba por sentado, se daba por sobreentendido. Las cosas así deberían ser, así siempre habían sido y así siempre deberían seguir siendo. No se podía ni siquiera pensar en que el paradigma, el modelo podía cambiar. Según Adam Smith, nosotros deseamos servir al rico y al poderoso, son palabras de él, por su propio bien, por el bien del rico y del poderoso, sin ninguna otra recompensa que la vanidad y el honor de servirles. Más o menos ubiquémoslo esto con nuestra época. Mucha gente se siente contenta, feliz en México porque tenemos al hombre más rico del mundo en México, a Carlos Slim. Y dice, qué feliz, qué bueno, ¿no? Qué bien nos va. Tenemos al más grande, al hombre más rico del mundo, es Carlos Slim, y ya se siente, algunos sienten que en México todo está bien o está bien, porque si podemos fabricar millonarios como ellos, pues entonces algo debe estarse haciendo bien, ¿no? Y así como que hasta nos sentimos ricos por ósmosis, más o menos. Eh, Estos personajes del Adam Smith o David Ricardo, pues no eran las personas, digamos, malas ni malignas por naturales, no, nada. Simplemente tenían ideas de acuerdo a su época. Eh, para Adam Smith, por ejemplo, era natural que los ricos gobernaran sobre los pobres. Era una cuestión incluso divina. Los ricos tenían derecho a gobernar sobre los pobres por sus calidades superiores, calidad divina y por la naturaleza misma. David Ricardo, por ejemplo, o David Ricardo, él sostenía que a los pobres no se les debería de ayudar nunca, no se les debería dar apoyo económico, ni un peso, porque ayudar a los pobres era acostumbrarlos a ser flojos. Ni siquiera, él decía, a lo mejor a los niños, un poquito, y nada más. Eso lo escribió en su libro Principios y en alguna de sus cartas a John Stuart Mill. ¿Sí? Estas básicamente son muy brevemente, de la esencia del capitalismo. Bueno, el capitalismo realmente es el control de los medios de producción. ¿Qué son los medios de producción? Son, primero, las materias primas, ¿sí? Por ejemplo, pues la tierra, el agua, los bosques, la mano de obra, que es la del trabajador, ¿sí? Y las herramientas, lo que se utilice para fabricar los bienes. Esto es el control, en el capitalismo el control de los medios de producción está en manos de una sola persona, de la propiedad privada, de un particular. Eso es lo que lo hace diferente pues del socialismo y del comunismo. No sé si tengan algún comentario. No, muy interesante lo que estás comentando. Sí, si quieres continuar con la exposición, está bastante enriquecedor. Dale, por favor. Ok. Bueno, esta, vamos a decir, acaparamiento
de los medios de producción, pues obviamente crea un abismo entre los más ricos, los que controlan los medios de producción, y los que no controlan los medios de producción, que no los tienen, como son los trabajadores, que ellos son solamente dueños de su trabajo, de su fuerza de trabajo, nada más, no son dueños de otra cosa. Como reacción al capitalismo salvaje que existía y que existe aún en este mundo, nacieron movimientos como el anarquismo y el comunismo, bueno, el socialismo también. El anarquismo tiene varias vertientes, las más comunes o las más populares son el anarcosindicalismo y el anarcocomunismo. El anarquismo no es nada más negar todo por negarlo. No es nihilismo, no tiene nada que ver con el nihilismo el anarquismo. Al menos no el anarquismo de Kropotkin o de Bakunin. El anarquismo lo que propone es eliminar el sistema desde arriba, de una sola vez y de un solo golpe. Eliminar el Estado y establecer gobiernos populares, colectivos, a través de mutuales o de colectividades o de sindicatos. Con orden, con un sistema. No es nada más muchachos punks eh, rebelándose ante todo. Es una organización. Aquí en México, los hermanos Flores Magón eran anarquistas. ¿Ok? Eso es una de las reacciones al capitalismo que surgieron fue el anarquismo, que tuvieron fuerza sobre todo en Europa, en el siglo XIX y principios del siglo XX. Otra de estas reacciones fue el comunismo. ¿Pero qué es el comunismo? Mucha gente cuando se le pregunta comunismo, lo primero que se le viene a la mente es Stalin, ¿no? O Mao. Eso no es comunismo. Ellos no eran comunistas. Recordemos que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se llamaba así, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, no Unión de Repúblicas Comunistas Soviéticas. Para llegar al comunismo, planteaba Marx, primero hay que pasar por el socialismo. ¿Qué es el socialismo? El socialismo es la redistribución justa de la riqueza creada a través del Estado. Ese es el socialismo. La socialización de la riqueza. El quitarle los medios de producción a unos cuantos para dárselos a la colectividad, a todos. Todos somos dueños de los medios de producción y todos somos beneficiarios de los medios de producción. Y también de los beneficios, ¿sí? De la salud, o de la educación, del trabajo, de la seguridad, de todo eso. El comunismo es ya la culminación en el marxismo del socialismo. En el comunismo ya no habría necesidad ni siquiera de un Estado. En el comunismo se aboliría por completo el Estado también. En eso coinciden el anarquismo con el comunismo, en que los dos son pro abolición completa y total del Estado. Si existe un Estado, no es comunista. No puede existir un Estado comunista. Eso es una contradicción, es una paradoja. Puede existir un Estado socialista, pero no un Estado comunista.